Muy buenos días, tengan todas y todos a una edición más de Monitor Empresarial con Adriana Marcial. El día de hoy, jueves 3 de septiembre, tenemos un tema por demás interesante. Hablaremos de la alineación parental. Vamos a hablar sobre cómo se vive la violencia en estos tiempos de COVID y para hablar de este tema tenemos a una invitada que domina perfectamente todos estos temas, la licenciada Marlene Gómez. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Bueno, más gusto tu invitación. Para mí es un placer y lo comentábamos un momento antes de iniciar. Siempre es un placer coincidir con, primero mi admiración, toda mi admiración para ti. Ay, y mi gracias. cariño y mi agradecimiento siempre, porque bueno, creo que coincidir con mujeres en este ir y venir del día a día es fantástico y más con mujeres que se tiene como todas estas ganas y esto de contribuir hacia, no sé, una mejor sociedad, ¿no? Entonces, definitivamente. No, hombre, al contrario, la licenciada Marlene es abogada litigante. Ella fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, especializada en delitos contra la libertad sexual y la familia. También es abogada postulante con especialidad en el sistema acusatorio, penalista y catedrática de universidades. Y también es vicepresidenta de la Asociación de Abogados en Los Cabos por el periodo 2021. La verdad es que tratamos de hacer un mini currículum de la gran trayectoria que tiene Marlene y para mí, como lo dije, es un honor tenerla el día de hoy, que nos va a hablar de un tema en el cual hemos coincidido en muchísimas ocasiones, tenemos el gusto de conocernos desde hace algunos años y bueno, pues vamos a iniciar, Marlene. Claro, tú dime. Pues primeramente, platícanos, ¿qué es la alineación parental? Para que nuestro auditorio entienda y escuche y sepa y lo podamos identificar. Bueno, antes que nada, quiero comentarte que este es un tema que de alguna manera ha estado presente a lo largo de, yo considero que de siempre, como la violencia, ¿no? La violencia familiar. Sin embargo, en los últimos años ha tenido mayormente un reconocimiento. Y dentro de lo que implica el ámbito legal, ha tenido también, ha vivido esta parte de transitar entre ese reconocimiento y el día de hoy de ocuparnos de hacerlo parte de lo que nosotros llamamos el interés superior de la niñez o de la infancia. El tema de alienación parental, hay muchos estudios que pueden considerar, y esto ya habría que preguntárselo a los psicólogos o a las psicólogas, claro, si es un síndrome, si es un trastorno. Sin embargo, al día de hoy, la alienación parental desde la perspectiva legal es identificada como una modalidad de violencia familiar que se ejerce, es identificada en uno de los supuestos como situaciones que pueden afectar directamente el sano desarrollo y el desenvolvimiento en todos los aspectos de un niño, de una niña o de un adolescente, claro. Como lo es en el aspecto psicológico, emocional, inclusive psicosexual, o sea, en todos los aspectos. Y en esta parte es las conductas, prácticamente son las conductas que ejerce uno de los progenitores hacia los hijos o las hijas para efecto de poder quebrantar esta dignidad y esta concordia que puede existir hacia otro progenitor, okay. Y que en un momento dado, a consecuencia de ello, bueno, vengan un sinfín de situaciones, el no querer a lo mejor ya convivir con el papá, el repudiarlo, la mamá, o sea. Es como esa influencia que ejerce uno de los progenitores contra alguno de sus hijos o hijas. Así es. En cualquiera de las situaciones de separación, cuando existimos, se ve comúnmente más en las situaciones de separación. Es en ambas, pero más se nota cuando hay un divorcio. Al final de cuentas podemos, al día de hoy en nuestra sociedad puede haber relaciones de pareja y no me limito a decirlo hombre y mujer. Claro. Porque el día de hoy, bueno, las mismas relaciones homoparentales están reconocidas en el tema de familia y son un reconocimiento al tema de familia. Entonces, por eso me refiero a que puede ser en el tema entre ambos progenitores, por uno de los progenitores, así es. Entonces, bajo este supuesto, hay inclusive hay relaciones de pareja que no están en separación, pero que hay circunstancias de violencia. Así es. Y que entonces uno de los progenitores puede ejercer situaciones o conductas que constituyan una alienación parental. O bien, estadísticamente, también se tiene claro
que esta presencia de conductas alienables, la persona o el progenitor que las ejerce busca alienar o alejar al hijo, a la hija, del otro de los progenitores. Así es. Se ha identificado más este tema en estas separaciones porque, pues bueno, una situación de un divorcio entre dos personas, una terminación de un concubinato entre dos personas, claramente trae una lesión o una afectación a los niños, a las niñas o a los adolescentes. Y es, como tú decías, no se sabe si es un trastorno o qué exactamente, no está perfectamente. Bueno, creo que al final de cuentas hay estudios encontrados, creo que esta parte le correspondería más a un psicólogo determinar si es un trastorno yo en mi opinión considero que no es un trastorno, considero que es un síndrome, a final de cuentas el que se traduce hacia el niño o la niña del adolescente que sobre el cual se ejerció la alienación, porque el resultado va a ser el no querer yo estar con papá o no querer estar yo con mamá o no querer estar en un momento dado o simplemente el no te quiero ver. Hay situaciones en las que la persona que ejerce esta alienación, pues ejemplos te podría decir, ¿no? Tu papá no te quiere, prefiere estar con su novia que contigo. Y ahí están afectando al niño. En el caso del papá, quizás, ¿no? Pues es que si tu mamá realmente quisiera, regresaríamos y estuviéramos juntos y seríamos una familia, pero tu mamá no quiere que estemos juntos. O situaciones parecidas a si yo tengo que pagar por verte porque tu mamá me pide que yo pague para verte. Y eso es algo muy común. Es muy común en la separación de las relaciones. Y es muy cruel, Adriana, es muy cruel. Sí, porque los niños son los que lo están viviendo. Sí. Ellos no tienen todavía el entendimiento para saber si lo que le dice mamá o papá es correcto. Así es. O sea, al final de cuentas es cruel escuchar que un niño te diga, es que mi papá no me quiere. Porque eso le han estado llenando su cabecita. Porque prácticamente, como vulgarmente se dice, no puede ser puede ser equiparado a este lavado de cerebro, ¿no? O sea, sí, te estoy constantemente refiriendo estas situaciones. Que no te quiere. Así es. Y entonces el niño crece y entonces hay un repudio. Claro. No quiero estar contigo, ya no te quiero ver. A consecuencia de ello hay muchas situaciones. ¿Cómo cuáles? El hecho de que haya niños, niñas o adolescentes que ya no quieran ejercer una convivencia con su papá o con su mamá. Con todo lo que le han llenado en su cabecita, pues obviamente claro, dicen, ya no. Simplemente no quiero. Entonces, hay una claridad en donde prácticamente se advierte que puede haber situaciones de alienación y que esto es producto de una alienación, o sea, no porque el niño en su cabecita realmente advirtió una situación que le causara una afectación de violencia porque realmente se ejerció una conducta por el otro progenitor que lo puso en riesgo, claro, sino porque fue sembrada. Y licenciada, ¿y cómo afecta cuando estos niños ya son adultos y entonces tienen su propia familia y que a lo mejor ellos creen que es algo normal? ¿Cómo afecta? Bueno, creo que al final de cuentas el trabajo de afectación, como yo te lo decía, en una separación siempre va a haber una afectación. O sea, nuestros hijos y nuestras hijas viven una afectación, porque no hay esta situación tan de que ellos veían o ven, ¿no? El tema de la familia, la entienden como una familia unida cuando vemos un sinfín de familias, de tipo de familias, ¿no? Así es. Entonces, pero para ellos culturalmente quizás todavía traen esta parte, ya nos tocará a nosotras y trabajar el que desaprendan y vuelvan a aprender que hay mucho tipo de familia. Exactamente. Entonces, sin embargo, creo yo que sí trasciende, ¿no? Trasciende de una manera en la que se normaliza, claro, o se hace invisible este tipo de violencia. Los van marcando. Porque es un tipo de violencia. Hoy por hoy, el Código Penal para Baja California Sur prevé estas conductas como un hecho con apariencia de delito. Sí está tipificado. Sí está tipificado. Eso es importantísimo porque de repente son conceptos que tal vez no forman parte de nuestro vocabulario y no sabemos si sí están en la ley, están regulados, no están regulados. Entonces, qué interesante que nos comentes que sí está tipificado como tal. Sí, en mi opinión tiene algunas situaciones muy que pudieran ser más amplias. Bueno, ya nos tocará trabajar
para hacer las propuestas en las Muy bien, reformas. abogada. Esa voz nos agrada. Sí, pero en este tema refiere inclusive este artículo, que es el 203 del Código Penal, que ejerce la violencia familiar por alienación quien tenga la custodia. Entonces aquí ya nos limita a decir, bueno, tendrías que tener la custodia de hecho o de derecho, reconocida judicialmente o bien realizada del día a día y de momento a momento, porque siempre la llevas a cabo. Yo considero que no necesariamente tiene que haber una situación en donde tenga que haber una separación para que se produzca el tema de alienación. Sí. Hay muchas parejas que el día de hoy viven situaciones de violencia familiar Muy y la crítica. violencia es ejercida por las cuestiones económicas o a veces por los hijos o las hijas, hacia los hijos y las hijas, ¿no? En medio de esta circunstancia. Entonces sí considero que este artículo 203 podría ser un poco más amplio en este contexto y establecer no nada más, o no situarnos en el caso concreto de que tuviera que tenerse ejercida la custodia. Claro que sí. Yo tengo una pregunta. Específicamente en estos tiempos, en estos meses de marzo a la fecha, digo, ya ahorita ya estamos un poquito más saliendo de nuestras casas, pero los principales meses que fueron marzo, abril y mayo, que fue un confinamiento total y vimos alarmantemente las cifras, cómo se dispararon en tema de violencia familiar particularmente, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras. Tú estuviste en el Ministerio Público. ¿Cómo lo viviste desde esa parte del Ministerio Público? ¿Cómo ves ahora que tú eres ya abogada litigante, postulante? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has percibido tú este tema de violencia, particularmente en estos tiempos? Bueno, hoy por hoy, me hiciste recordar. Creo que, bueno, yo dejé de fungir como agente del Ministerio Público en el año 2012. La realidad social al día de hoy es distinta. Sin embargo, el tema de violencia hacia las mujeres, la violencia de género y la violencia familiar es constante y siempre ha existido, ¿no? En muchos sentidos. Hoy por hoy, la difusión y el conocimiento de los derechos que las mujeres tienen y que pueden hacer valer, bueno, nos ha alertado para que quizás estadísticamente nos haga voltear a mirar que hay mayores números. Sin embargo, sí, creo que hoy por hoy siempre ha sido. En la experiencia que te puedo decir es que creo que, y por la experiencia que he vivido en estos últimos años, ya en el ejercicio privado, sigue hoy por hoy la situación en donde desgraciadamente hay falta de empatía para atender los temas de violencia. Hay muchas y muchos servidores públicos que han tratado o que buscan realizar empáticamente su función. Sí lo buscan. Muchos, sí, hay muchos que sí lo hacen. Sin embargo, también hay muchos que no. Y ante estas circunstancias, las víctimas de violencia hoy por hoy siguen desistiendo de no denunciar, hoy por hoy siguen considerando que es una pérdida de tiempo, hoy por hoy siguen sin ver un resultado materializado. Claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Primero es obviamente el temor a denunciar y luego lo hacen y se desisten y entonces pues el sistema ya no puede trabajar de la manera correcta. En tu experiencia y hablando de sensibilización y empatía, y le mandamos un afectuoso saludo a mi amigo Roberto Padilla, que estuvo la semana pasada y hablamos de empatía en el servicio, pero al final la empatía es generalizada y el día de hoy lo estás tocando en el tema judicial. ¿Cómo funciona esos funcionarios, si son empáticos o no son empáticos, o en qué consiste que las mujeres desistan de esas denuncias? Mira, Adriana, creo que hoy por hoy es tan complejo el tema, creo que implican muchos factores. Primeramente, el Estado no está estructurado para garantizar el acceso de la justicia a las víctimas. Podemos tener leyes fantásticas, pero la realidad y la materialización es otra cosa. Completamente diferente. Así es. Todas las víctimas, y estoy hablando de manera generalizada, sí, no nada más las víctimas de violencia de género, pues tienen derecho de estar acompañadas, ejemplo, ¿no? En la parte legal, por el ámbito penal, que es el que te puedo decir en este momento, de ser acompañadas por un asesor o una asesora jurídica en el proceso. Eso en una realidad. ¿Un asesor que viene de quién? Por parte del Estado. Si tú no tienes para pagar un asesor privado, el Estado te proporciona uno que no te da un costo. Sin embargo,
la realidad es que son muy pocos y muy pocas el número de asesores y de asesoras. Para los casos. Para los casos que no existen. se dan abasto. No, o sea, una mujer que llega a presentar una denuncia por violencia tendría que tener antes el entendimiento y la comprensión de todos los derechos a los cuales tiene acceso, y que la acceso. mayoría no tiene pues ni no idea. los conoce. Ni idea. Es más, tú les preguntas, ¿estuviste con tu asesor o tu asesora? No, lo conoces, no. Tengo uno. Sí, pues hay que buscarlo. Es que voy y la busco y no está porque esté de floja, está porque está en una audiencia y luego sale de ahí, se va a otra. Claro. Entonces es poco accesible realmente esta situación. No se concreta, no se materializa. Hoy por hoy sigue habiendo esta falta en donde las medidas de protección que se puedan otorgar a mujeres víctimas de violencia realmente sean efectivas. ¿Por qué? Porque tampoco está el número suficiente de elementos de policía preventiva para poder cumplimentar ese tipo de medidas, porque de alguna manera a veces son medidas de protección que tienen que ocupar ratificación judicial y entonces los ministerios públicos no pueden dar esa medida porque no les da para agendar la audiencia de ratificación de medida porque están en juicios, o sea, es tremendo. Y si a eso le sumamos aparte la violencia institucional que vives cuando te topas con un servidor público o una servidora pública que no tiene sensibilidad, que es poco empática, o sea, esta es otra realidad, es peor. Sí. A veces nosotras o nosotros como abogados o abogadas nos enfrentamos a esa violencia institucional cuando buscamos acceder a la justicia porque representamos los intereses de una víctima. Claro. Y también se ejerce esa violencia institucional hacia ellas y hacia nosotros. Por supuesto, porque luego vienen los comentarios misóginos. Así es. Pero empáticos. Entonces, y en el ámbito judicial, bueno, pues la perspectiva de género, procurar justicia y administrar justicia con perspectiva de género es una obligación. Marlene, este es un tema importantísimo que me gustaría que fuera tema de otro programa. Platícanos un poquito más al respecto, porque de verdad hay tantas cosas que se tienen que regular en todo nuestro sistema, ¿no? Y eso es uno de ellos. Fíjate que desde la perspectiva familiar y desde la perspectiva penal, el tema de que se procure y se imparta justicia con perspectiva de género, como te lo comentaba, es una obligación constitucional para todas las autoridades, ¿no? Es obligación constitucional. Así es. ¿Y se ejerce? Materialmente, no siempre. Ok. Materialmente, no siempre. Sin perspectiva de género. Sí. Estamos hablando de que jueces y juezas, ministerios públicos, hombres y mujeres, tendrían que tener esta capacidad de sensibilizarse, de ser empáticos. Entender el concepto para empezar. Conocer. Ser mujer no nos garantiza a vernos con una situación de perspectiva de género. Fíjate que muy interesante porque en esa parte de que en el sistema de gobierno entre la transversalización con perspectiva de género, nos hemos topado con la realidad que solamente ciertos niveles medios bajos son los que se capacitan, pero de repente las cabezas no quieren tocar esos temas. No, yo voy a mandar a mi asistente, a la encargada, a la no sé qué y no sé qué, pero las cabezas que son las que deberían entender para poder transversalizar políticas públicas que garanticen un acceso libre, no solamente las mujeres, porque luego de repente nos tachan mucho de que, las mujeres, bueno, es que también el paso de los años pues ha marcado esa tendencia, ¿no? Entonces es importantísimo que esta gobernanza también se dé con esta perspectiva de género. Si realmente queremos permear, debemos entender el concepto. Hoy por hoy puedo entender y también hay reconocimiento en donde muchos hombres han trabajado el tema de masculinidades. Sí. Muchos hombres se han ocupado de desaprender para aprender. Se han vinculado. Nosotras mismas, Sí, se han vinculado más activamente en la crianza, se han vinculado más activamente en el cuidado de los hijos y de las hijas. Y esto no significa que les tengamos que alabar, pero entonces también hay que reconocer que hay hombres que se están ocupando de trabajar sus masculinidades, porque pues tenemos que entender que esta es una construcción social y cultural. Así es, en temas económicos,
pues estadísticamente dice que las mujeres, el 70% del dinero que ellas perciben como un ingreso se va directo a gastos de la casa. Y además, pues tenemos esas dobles jornadas que, aparte de trabajar, bueno, pues en la doble jornada eres ama de casa, eres mamá, ahora con este tema de la escuela, somos maestras. que lo hablábamos justamente antes de entrar al aire. ¿Cómo le hacen estas familias que ahorita tienen que regresar a la escuela, sus hijas y sus hijos, y alguno o los dos tienen que trabajar, y entonces cómo le haces, ¿no? Entonces, esa parte de los roles, estos famosos techos de cristal, pues que tenemos que seguir trabajando aunque los hombres ya en esas masculinidades vamos avanzando, pues hay que seguir desaprendiendo, sí, y volver a aprender. Y creo que la obligación es de todos y de todas, ¿no? Hacia nosotros como papás, como mamás, también tenemos que hacer lo propio, ¿no? En una situación de reeducar y trabajar en que nuestros hijos desaprendan lo que culturalmente se les y es complicado, ¿no? Pero no difícil. Así es. Entonces hay que desaprender. Para las personas que nos están escuchando, que el día de hoy estamos hablando de alineación parental, Marlene, coméntanos cuáles son estos signos de alerta que debemos de tener o de ver para darnos cuenta si alguno de los integrantes de la familia está ejerciendo esta violencia contra sus hijos. Ok. Las estadísticas nos han referido que en muchas de las ocasiones este tema de alienación parental lo estigmatizaban que lo ejercía la mujer, y que lo ejercía la mujer porque, bueno, la crianza de los hijos mayormente se le da o se le reconoce a la mujer. Hoy por hoy esta situación es igual para hombres. Hay hombres que también la ejercen. Y conlleva a que se han vinculado más con la crianza, o bien no necesariamente tienen que tener el cuidado en la custodia de derecho, sino que lo realizan en el momento de las convivencias, ¿no? O sea, yo tengo la convivencia con mi hijo o con mi hija, y entonces empiezo a influir en estas conductas. ¿Cómo lo podemos ver? Nosotros como papás y como mamás que estamos activamente vinculados en esta situación con nuestros hijos y nuestras hijas, podemos darnos cuenta que un niño quizás empieza a utilizar palabras que no son de él. Okay. Y que entonces nos empieza a decir, ¿no? Basta con que a veces quizás tú pongas un orden en casa y que le digas, bueno, es que te tienes que dormir a las 9 de la noche porque esto ya es muy tarde. Por eso te dejo a mi papá, porque pues tú siempre quieres ordenar. Y mi papá dice que tú, ¿no? Entonces, esos son signos, hay que estar bien alertas, ¿no? De esos comentarios. Sí, hay que tener cuidado también, Adriana, porque no todo es alienación parental. Claro. O sea, no todo es alienación parental. Hay circunstancias, como lo decíamos ahorita, de afectación en una separación que son inherentes a esto, y que los hijos lo van a realizar. Y el sufrimiento. Así es. Claro. El tema de alienación parental va más encaminado a dañar a uno de los hijos, buscando alejar esta figura del otro progenitor, y que puede terminar inclusive, como decíamos, a que este hijo o hija ya no quiera convivir con su papá, lo repudie, odio, la afectación directamente recae en este derecho fundamental de ese niño o de esa niña o de ese adolescente de vincularse efectivamente, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que pase con todos los hijos. No. Porque a lo mejor alguno de los padres tiene al favorito y entonces dice, voy a agarrar y con él particularmente voy a, ejercer lo que él no sabe, que se llame alineación parental. Y de hecho es un tema, perdón que te interrumpa tantito, pero que yo he visto en la práctica que también lo ejercen a veces los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías. También en una separación, ¿no? Okay. O sea, viene esta separación y entonces el niño o la niña conviven con la familia extendida, y entonces puede ser que no sea particularmente de sus progenitores. Y entonces viene ese tema en donde el abuelo o la abuela o el tío o la tía, sí, pues es que tu mamá prefiere andar de esto, de aquello, o tu papá no le da dinero a tu mamá porque pues prefiere gastárselo con su novia, o ¿no? Entonces empieza a recibir el niño una serie de situaciones y de comentarios que lo que hacen es venir a denigrar la otra figura del progenitor que no está con él. Entonces empieza a entender que pues
prácticamente si te lo digo todos los días o te lo estoy diciendo constantemente, pues lo termino creyendo, ¿no? Claro. Y entonces, si viene no solamente los progenitores, sino de la familia como tal, ¿cómo cortamos? ¿Cómo podemos cortar? ¿Nos damos cuenta? ¿No nos damos cuenta? ¿Cómo podemos cortar? ¿Qué tendría que hacer alguna de las partes de la pareja que se está dando cuenta que están ejerciendo esta alienación parental? En una opinión muy personal, creo que antes de tomar cualquier decisión legal, siempre yo he visualizado que en los temas de familia y que tengan que resolverse ya sea por la vía familiar o por la vía penal, tiene que haber un trabajo integral. ¿En qué consiste? Yo considero, hay muchas profesionistas y muchos profesionistas, psicólogos y psicólogas que trabajan el tema de la alienación parental. ¿Cuál sería la recomendación? Yo por lo menos esta recomendación se la hago a algún usuario o alguna clienta o el cliente y le digo, bueno, para identificar realmente si hay un tema de alienación parental, vamos buscando la manera de trabajar en la compañía de manera integral con una psicóloga, con un psicólogo. Claro, que le puede identificar esos patrones y esas, sí, así claro. Es, porque de mi parte puedo darte la guía o el consejo que legalmente de lo que podemos. Claro. Sin embargo, tenemos que saber realmente si hay indicadores que esta situación sean bajo este contexto o es una circunstancia totalmente distinta. Entonces, bajo esta situación, creo yo que es importantísimo el trabajo en equipo integral para poder identificar estas circunstancias o estos indicadores y entonces sí decir, tenemos estos indicadores que ya los evaluó una profesional en salud emocional o mental, que puede determinar que sí hay esta presencia, que sí se está ejerciendo. Y yo creo que al final de cuentas, después de ahí partir y tomar decisiones, ¿no? Muy bien. Entonces tendríamos que identificar, necesitamos la ayuda de un profesional que pueda determinar estas características para entonces en tema legal poderlos llevar. Tenemos por aquí algunos saludos, nos mandan saludos María Eugenia García, que nos escucha desde Sonora, desde Ciudad Obregón, muchas felicidades, muchas gracias por tratar estos temas tan importantes. Tristemente hay muchos casos y lo peor es que hay mucha ignorancia. Y es la verdad, desconocemos, volvemos al ámbito cultural, que aunque hemos desaprendido, de alguna forma el tema de la violencia, que es parte de esta alineación, es parte de la violencia familiar, pues son temas que fueron adquiridos y ahora nos toca desaprender y volver a aprender. ¿Qué más nos puedes compartir, licenciada Marlene, ya que estamos a punto de terminar con este programa, para que nuestro auditorio escuche y entienda el concepto y la importancia sobre todo de esta alineación parental? Bueno, solamente quisiera aterrizar el punto de que si una vez que se han identificado que hay indicadores de alienación parental ejercida hacia uno de los hijos o hijas, hay acciones legales que se pueden tomar. Estas acciones legales siempre van a ser buscar garantizar el interés superior de la infancia, que es el punto de partida para que rija cualquier autoridad, que es buscar las mejores decisiones para el sano desarrollo de un hijo o de una hija. Bajo este contexto, entender que si se decide iniciar acciones familiares ante un juez o una jueza familiar, se deberán de llegarse de pruebas periciales que puedan determinar esta situación, porque un hijo o una hija no es un objeto, no es un carro que hoy pueda llegar a quitarte y decir que hoy no lo vas a usar o no lo vas a tocar. Son personitas que tienen derechos que son progresistas, sus derechos que no pueden. Y que forman parte de una sociedad. Y el trato o esta condición que están pasando, pues definitivamente lo va a proyectar en un futuro. Y se tiene que buscar siempre, pues, el bienestar de ese niño, esa niña o ese adolescente. Hay que garantizar sus derechos también. Pues te agradezco muchísimo, la verdad es que es un tema que nos da para mucho más, pero el día de hoy estamos por concluir nuestro programa. Te agradezco muchísimo, Marlene. La verdad es que hemos participado en conversatorios de erradicación de la violencia. Este año, aunque estamos en todavía un poquito en contingencia, lo seguiremos trabajando. Te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo y el espacio de compartir con todo el auditorio de aquí de Radio Diferente, con nosotros este tema tan importante, y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias de nuevo y bueno, pues
pues a sus órdenes y cualquier comentario, bueno, hay instancias que se pueden acudir, hay cosas que se pueden hacer. ¿Dónde te encontramos? ¿Algún teléfono de contacto, correo electrónico para temas? Bueno, el teléfono es el 624-35-549-62 y ahí pudiera ser ya de ahí agendar alguna cuestión de citas o algo y con todo gusto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias y que tengan un excelente jueves.